Justamente hablábamos de Pablo, conforme a lo que mencionó el pastor, dice, no vaciló en cambiar. Qué linda actitud, qué lindo ejemplo para que nosotros sigamos, ¿no? Cuántas cosas Pablo en esos 3 días le habían venido, cierto, en la mente, todo lo que él iba a dejar, a lo que se iba a confrontar, y entonces, sin embargo, dice, él no titubeó y obedeció a Dios con esa pregunta, dice, ¿qué quieres que haga? ¿No? Es decir, qué actitud tan sencilla, una docilidad tremenda, un hombre tan fuerte, tan temido, sin embargo, frente a Dios, se humilló y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es decir, Correcto. reconocer, ¿no? Y entonces aparece allí lo bonito, ¿no? El Evangelio va a los gentiles y aparece la primera iglesia y aparece justamente el primer nombre, ¿no? La iglesia de Antioquía. ¿Qué podemos decir, pastor? Esto? Bueno, podríamos decir en primer lugar de que no sabemos exactamente el momento de la conversión de Saulo. Posiblemente fue, pongámosle, un año después de lo que aconteció Ujú. con Esteban, quizá alrededor del 35, pudo haber sido la conversión. Él estuvo unos días en Damasco después de que recuperó la vista y predicó en la sinagoga y Ujú. claro, quedaron totalmente choqueados y confundidos los Sí. judíos porque lo veían ahora defender lo que él había ido ahí a atacar justamente, defender. Entendiendo también, pastor, yo digo que no había televisión, no había radio, es decir, que yo lo vi ahora, era normal que quizás a los 4 años, 5 años volvía a ver la persona, después de haber hecho una gira, él había Sí, ido a Damasco, vaya a saber, cierto, cuándo volvía, y ahora aparece, pero aparece diferente, sí, todo lo exactamente. opuesto. Ahí está, y entonces luego de unos días él sale de Damasco y se va a Arabia, dice, ¿no? Pasó unos 3 años, Ujú. se piensa que fue, no en no digamos en la península arábiga, sino más bien al sur este de Palestina, en la zona donde estaban los nabateos. Ujú. En esa zona, evidentemente, estuvo el apóstol durante esos 3 años, meditando, estudiando, asegurándose, ¿no? En las escrituras, etcétera, ¿no? De manera que lo encontramos luego, después de esos 3 años, de vuelta en Damasco. Ahí fue Perdón, de nuevo a pastor, predicar. agrego algo, ¿no? Varias veces en su carta él dice discípulo de Cristo y hasta medio como Apóstol. que él apóstol y dice como que él reconoce de haber recibido una instrucción también poco más directa del Exacto. Señor, No, ¿no? tal es así, y esto lo podemos ver en forma cabal por el hecho de que él vuelve de Arabia, digamos, Sí. después de esos alrededor de 3 años, vuelve a Damasco, predica, y bueno, en las sinagogas, y bueno, y entonces allí los tratan de matar Ujú. sus enemigos. Ahora los judíos ya ven esto como algo que Ujú. no podían solucionar, entonces tratan de matarlo. Y entonces los hermanos de creyentes de esa ciudad, de Damasco, dice que lo descuelgan por un muro, por el muro, con Ujú. una cesta, de manera que lo ponen a salvo, porque el gobernador o el rey, digamos, de esa región había dado orden de matar a Saulo. Y entonces él sale de Damasco y se dirige a Jerusalén. Y ahí por primera vez se, digamos, entrevista con especialmente el apóstol Pedro y Ujú. Jacobo, en fin, los líderes de la iglesia de Jerusalén. De manera que él puede decir de que él no recibió el evangelio de hombres, porque ni Pedro lo instruyó, ni Jacobo lo instruyó, ni ningún otro lo instruyó, Sí. sino de que directamente Jesucristo fue el que lo enseñó, ¿no? Desde el mismo momento que lo llamó, el Señor Jesús lo fue guiando, el Espíritu Santo y el estudio de la palabra de Dios lo fue preparando. Como otro era Juan el Bautista, digamos, se preparó él estudiando la palabra de Dios y las profecías y todo, y nuestro Señor Jesucristo sin tener que ir, digamos, a una universidad o a un lugar, digamos, de adoctrinamiento, ¿no? Y él tenía esa tremenda convicción, ¿no? Cuando llevaba el Evangelio de que él había sido directamente enseñado por el Señor y tenía esa autoridad, porque lo que él enseñaba estaba en perfecta armonía con lo que Jesús había previamente explicado. Y bueno, y aparece entonces lo que el autor nos quiere llevar a justamente el Evangelio va a los gentiles directamente
Pablo ya predicando, ¿cierto?, en Antioquía a los gentiles, y aparece la palabra cristianos. Exactamente. Por primera vez a los seguidores de Cristo se los llama cristianos en Antioquía. En Antioquía. Y podríamos decir que Antioquía se transforma en la base misionológica para los gentiles, o en la base evangélica hacia los gentiles. Sí, podríamos decir que sí. Evidentemente, teniendo en cuenta que Judea y especialmente Jerusalén era, digamos, la cuna del cristianismo, y al mismo tiempo allí prevalecía un fuerte, digamos, sentimiento conservador, más bien judaizante, entre los cristianos. Entonces tuvo que, digamos, Dios establecer otro centro de donde pudiera enviarse a los misioneros a llevar el mensaje a otras latitudes, porque si dependía de esos, de los que estaban en Jerusalén, posiblemente la obra iba a avanzar muy lentamente. Entonces, Antioquía es un lugar ideal. Está a unos 450 kilómetros más al norte de Jerusalén, en un lugar más céntrico, diríamos, del mundo antiguo, y era una ciudad muy importante. Aquí se nos menciona en nuestro folleto 500.000 habitantes más o menos, la tercera ciudad después de Roma y Alejandría en importancia, y un centro cosmopolita, ¿no? Un lugar donde había muchísima gente de distintas nacionalidades, convergían, pasaban, en fin, etcétera. Así que era un lugar ideal para poder el cristianismo tener allí su base de misionera, ¿no? Ahí el autor, si ustedes me acompañan, en la parte del día miércoles, después de las letras en negrita, dice: hacer una cronología de la vida de Pablo no es fácil, pero parece que pasaron unos 5 años entre su visita a Jerusalén, como bien informó el pastor, después de su conversión y la invitación de Bernabé de ir a Antioquía. Aparece entonces la figura de Bernabé, ¿no? Una figura que clave en el inicio del ministerio de Pablo. Un Bernabé reconocido, un líder de la iglesia primitiva, que en ese momento él vislumbró la necesidad, yo diría, de la carta de presentación de Pablo. Pablo tenía todo el furor, tenía todo el fervor de predicar el Evangelio, pero era más temido que recibido. Y entonces aparece la figura de Bernabé, ¿no?, colocando esa tranquilidad a la gente, ¿no? Correcto, correcto. Es interesante que en Antioquía dice que a raíz de la persecución que se originó después de la muerte de Esteban, muchos cristianos abandonaron Judea y fueron a otras regiones. Entre esas regiones justamente estuvo Siria y especialmente Antioquía. Y allí dice que en Antioquía predicaban los cristianos. En primer lugar predicaban a los judíos. Esa era la costumbre. Pero hubo algunos, dice, de esos cristianos que vinieron de otras latitudes, de otros lugares, que comenzaron también a predicar a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y entonces dice que respondían y aceptaban, y muchos se convertían, y la iglesia creció rápidamente. Por lo tanto, se tornó una iglesia en que no solamente había judíos, sino que mayormente personas de otras nacionalidades, Claro. ¿no? Algo inédito, digamos, algo hasta ese momento no conocido en el mundo cristiano. Y entonces eso, al ver el éxito o el movimiento y el crecimiento que tenía esa iglesia, dice la palabra de Dios de que enviaron a Bernabé desde Jerusalén para que él apoyase o viese a ver qué estaba pasando, y entonces él estuvo apoyando y también llevando adelante la obra hasta que decidió pedir ayuda, y se acordó de Pablo y fue a buscarlo a Tarso y de allí lo trajo. Más o menos en el año 44 sucedió eso. Justamente Pablo no había entendido el inicio de las palabras que Cristo le había hecho, y por eso también llama la atención, y bueno, y llama la atención después los testimonios de Bernabé contando lo que estaba sucediendo con los gentiles, ¿no? Así que por eso el autor coloca allí en el día el día jueves, dice un conflicto dentro de la iglesia, que vamos a pasar justamente en el siguiente bloque a comentar.